Bueno, arrancamos con este video específico sobre deuda que vamos a ver acá, sobre el Club de Finanzas. En los videos anteriores fuimos viendo nociones básicas de finanzas personales, que es un poco la idea de este curso. No un curso de nivel universitario, sino tener una base teórica para tomar decisiones financieras. Mi nombre es Bruno y me acompaña Juan Cruz. ¿Cómo estás, Juan Cruz? ¿Todo bien? Muy bien, Bruno, ¿vos qué contás? Bien, acá estamos arrancando un poco y vamos a ver un poco entonces lo que es deuda hoy, ¿no? Sí, es la idea, la continuación de medianamente lo que fueron comentando nuestros compañeros. Lo de hoy vamos a ver ciertos conceptos sobre las deudas. Más adelante igualmente vamos a seguir profundizando sobre estos conceptos. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces vamos un poco a contar, ¿no? Lo que es la deuda, que todos tenemos alguna noción de qué es la deuda, no sé, algunos tienen tarjeta de crédito, algunos alguna vez tomaron una deuda, pero bueno, está bueno ya empezar con el pie derecho definiendo qué es la deuda. Bueno, ya más o menos todos tenemos una cierta noción de qué es una deuda, que es la obligación que tiene alguien de pagar. Pero bueno, vamos a darle una vuelta más de rosca y vamos a algo más académico, que es el compromiso de pago correspondiente al dinero que fue prestado y sus intereses correspondientes. Entonces, de esta definición podemos desprender ciertas cuestiones, que es un compromiso financiero, que se tiene la obligación de pagar una cierta cantidad de dinero en un plazo determinado. Y después, que muy seguramente suceda, es que estas deudas generen intereses, es decir, el deudor está obligado a pagar un capital y después sus intereses. Perfecto. La deuda podría verse como la contraparte del ahorro, ¿no? Porque el ahorro es renunciar un poco a la satisfacción de hoy para el día de mañana tener un poco más de cintura, poder ahorrar y, no sé, comprarte un auto más adelante, por dar un ejemplo. Y en cambio la deuda es lo contrario, es renunciar un poco a mi satisfacción futura para poder hoy tener un poco más de satisfacción, es decir, hoy comprarme el auto, y bueno, mañana Dios proveerá, como quien dice. Entonces es como del lado contrario del ahorro, podría decirse. Algo así, sí es eso, es maximizar el consumo presente, perdiendo algo de consumo en el futuro. Eh, la idea es que dar una cierta noción de un uso responsable de la deuda, de no un sobreendeudamiento, que bueno, dentro de unas filminas lo vamos a ir charlando esto. Vinculado a lo que decías, y con esto te dejo continuar con las clasificaciones. eh, Cuando uno ahorra, espera, o sea, o cree que, bueno, en el futuro quizás no todo se ve como uno va pensando. Entonces, desde un lado, la previsión de decir, bueno, por si pasa algo, yo no sé, por las dudas me guardo, tengo un fondo de emergencia por cualquier inconveniente que pueda surgir. Cambio la deuda, Claro. apalancarse y tomar un poco más de riesgo, y uno no sabe lo que pueda llegar a pasar mañana. Ya estás apalancado, tenés deuda, tomaste más deuda de la necesaria quizás, y bueno, eso es lo que muchas veces la falta de educación financiera termina generando, que uno termina tomando decisiones que después lo dejan en una situación complicada. Y una vez que empieza esa bola de nieve, que es positivo cuando uno va ahorrando, invirtiendo y generando un interés compuesto, esa bola de nieve juega a favor. Y en cambio, cuando uno va tomando deuda y con deuda pagando otra deuda y generando un hábito financiero negativo, termina desencadenando muchas veces en situaciones que es cada vez más difícil salir. Lo que una deuda va a hacer que sea mala es el sobreendeudamiento, que después vos con los ingresos que tengas en un futuro no logres pagarla, que el costo de financiamiento sea alto, ya sea por un mal historial crediticio o porque se toma una mal decisión de financiamiento, o si no, quizás porque tengas una mala planificación financiera, que tus ingresos alcancen, que hayas tomado una deuda acorde, pero justo en el momento que vos tenés que cumplir con tus obligaciones financieras, en ese momento no tengas un ingreso, que tengas un descalce financiero. Bueno, y acá entonces íbamos a ver un poco de cuáles son los tipos de deuda y sus diferentes clasificaciones. Claro, bueno, esto es más para definirlas, dar un poquito más de noción, que alguna, por ejemplo, deuda pública, que hoy en día es algo que se habla mucho tiempo en los noticieros, es la deuda que toma el Estado
para financiar los proyectos de interés público que tiene, por ejemplo, el hecho de hacer una ruta o financiar sus gastos corrientes. Pero vamos, deuda privada, podríamos decir que es el dinero que una persona, empresa o institución pide prestado para solventar algún gasto o una inversión en particular. Por ejemplo, una empresa pide prestado para ampliar sus operaciones, Exacto. invertir en mercadería Hay las o famosas insertarse en un mercado nuevo. Las famosas Después una obligaciones deuda. negociables, ¿no? Emitidas. O sea, vos tenés, por ejemplo, deuda pública es cuando emiten bonos el Estado y demás para, ya sea, realizar o deuda entre provincias y demás para realizar obra pública. La deuda privada también para invertir, ¿no? Y después la tercera que mencionabas, la deuda de consumo. Claro, es la deuda que tiene una persona para poder solventar su consumo, por ejemplo, que puede ser de ropa, compra de celulares y otros bienes que no son necesarios para la vida diaria. Claro. Sí, Eh, no, Después deuda de subsistencia puede ser aquellas veces que se va con la tarjeta de crédito a financiar las compras mensuales de comida y otras cosas. Y después otra que es muy peligrosa, que parece que no, que es la deuda hormiga, que es cuando se utiliza la deuda para solventar pequeños gastos del día a día. Por ejemplo, el ir a tomar un café todos los días y se va pagando con la tarjeta de crédito o alguna aplicación y no se da cuenta cuánto se va gastando día a día en esas pequeñas cosas. exacto, sí, el famoso crédito de Mercado Pago, ¿no? Que es tan tentador que hoy cualquiera con un DNI escaneándose el rostro puede acceder. Pero acá había algo importante que vos mencionabas, las primeras dos deudas están más vinculadas a la inversión y acá uno lo canaliza en el momento de tomar estas deudas, es bueno, ¿cuál es mi tasa activa, por así decir? ¿Cuál es la que a través de una inversión voy a obtener un rendimiento esperado? Comparado con una tasa pasiva que implica endeudarme, entonces voy analizando si puedo tener un spread entre esas tasas y obtener un rendimiento, va a ser una decisión conveniente. Y las de abajo ya tienen una condición distinta, porque uno ya sea para consumir, para subsistir o estos pequeños gastos hormigas tienen ya otro tipo de componente que no es ya pensando en un futuro, sino bueno, resolviendo problemas, ya sea desfasajes financieros o el tema de la subsistencia, que bueno, pagar el mínimo de la tarjeta de crédito, por ejemplo, puede pasar, ¿no? Uno está en una situación complicada, el tema es cuando esos hábitos van subsistiendo, persistiendo en el tiempo y bueno, van generando esta bola de A nieve. ver, la idea, cuando decimos deuda de consumo, no es algo malo, o sea, todos queremos comprarnos ropa, comprar un celular, y es lo más lógico. Eh, lo que nosotros queremos es alentar es el uso excesivo de esto, que después no se pueda pagar. O sea, Ujú. es lo lógico que compremos cosas. Bueno, acá un poco es lo que desarrollamos en esta filmina, ¿cierto? Claro, bueno, medianamente es todo lo que fuimos hablando previamente, que una deuda te puede ayudar a aprovechar oportunidad de inversión, porque vos quizás en ese momento no tenés la liquidez necesaria para poder afrontar una buena oportunidad de negocio. Te ayuda a construir crédito, el uso de una deuda de manera buena, que vayas pagando día a día tus obligaciones, y bueno, también te maximiza el consumo presente. Los distintos impactos que tienen los intereses, las comisiones, bueno, el estrés que también genera. O sea, es una realidad que mucha gente ha llegado a estar entre la espada y la pared por situaciones financieras. No es para subestimar cómo va generando, va repercutiendo en lo que es la salud de uno, tanto físicamente como la salud mental. Entonces, es importante también tener en cuenta ese impacto, que no es solamente sobre el patrimonio, sino también sobre nuestro bien más preciado, que es nuestro cuerpo y nuestra salud. Así que bueno, ya más o menos en sí, por lo que estuvimos hablando, no se puede decir que una deuda es buena o mala. Va a haber ciertas cuestiones que nos van a llevar a decir si va a ser una deuda mala o buena en el futuro. Como dijimos previamente, te da acceso a recursos inmediatos, un apalancamiento financiero y una flexibilidad financiera. Lo que va a hacer que una deuda sea mala es que el tomador de deuda abuse del uso de esta, no pudiendo con su ingreso después pagarla. También una situación
que va a hacer que una deuda sea mala es cuando el costo financiero de esta sea muy alta o que haya mejores oportunidades de financiación. Después puede pasar que uno no abuse de la deuda o consiga un costo de financiación barato, pero que no tenga en cuenta una buena planificación financiera, eh, que no tenga en el momento de cumplir sus obligaciones la liquidez necesaria para poder solventar las obligaciones. Sí. Que eso es algo muy importante a tener en cuenta, no tener un descalce financiero. Sí, tal cual. Obviamente es importante lo que mencionás y ir viendo, nada, tener esa previsión, esa prudencia a futuro de que algún imprevisto puede surgir, que uno capaz hace una planificación y no evalúa correctamente los factores y no sé, quién hubiera imaginado que la pandemia iba a suceder y si uno se endeudaba y estaba justo con las deudas y tenía un negocio que dependía de la conexión, que nos veamos presencialmente y estaba súper apalancado. Pero bueno, te daba la proyección de ventas y se te para el negocio por la pandemia y quedas en cero, bueno, son distintas situaciones que se puede ir dando y uno dependiendo también del riesgo que quiera correr, pero a veces, muchas veces las peores decisiones son aquellas que no podemos analizar realmente el riesgo y terminan desembocando, bueno, en situaciones que después son mucho más difíciles de salir, ¿no? Entonces... Si es buena o mala, no lo sabemos, pero sí hay mejores o peores deudas y eso sí podemos ir analizándolo de acorde a los factores que mencionabas. Claro, sí, concuerdo totalmente con lo que dijiste. Esos factores que mencionamos van a decir si fue una deuda buena o mala. Y el ejemplo que dijiste vos de la pandemia está muy bueno. Y bueno, sirve también para cada uno que vea este video para que piense un ejemplo de qué puede ser una buena deuda o mala en base a experiencias personales que tuvo. Exacto. Sí, bueno, es también un poco a prueba de error, pero bueno, que esos errores y ese aprendizaje no nos hagan tan caro. Entonces, bueno, acá una de las tantas deudas que son comunes son los planes de ahorro, ¿no? Que están un poco en auge con esta dificultad que existe hoy de la posibilidad de acceso a un auto, ha surgido esta modalidad. Sí, es un método de financiación para la compra de 0 kilómetros que viene ya desde hace muchos años acá en Argentina, que consiste en un grupo de ahorristas que van depositando cuotas mensualmente para que después la administradora del plan le provea el auto del 0 kilómetro. Este, medianamente, para tener una breve noción de cuántos miembros componen el grupo de plan de ahorro, o sea, de cuántos ahorristas lo componen, vamos a suponer que es un plan de 60 meses. Bueno, generalmente es un por dos. Si es de 60 meses, va a haber 120 participantes. Los autos después se distribuyen entre sus miembros con modalidades como sorteo, licitación o entregas programadas por la administradora. Generalmente, en estos planes de ahorros, salen mensualmente dos vehículos, uno por licitación y otro por sorteo. Y entonces, como bueno, vos mencionabas, tenemos una parte que es la administradora del plan, después otra parte que es la concesionaria y otra parte, no sé, la empresa automotriz, que podría ser, no sé, Toyota, Ford, etcétera. Claro, cierto, sí, sí, son varias partes que intervienen en lo que es un plan de ahorro. Ahí hay un ejemplo de, bueno, teóricamente cómo sería un plan de ahorro que, por ejemplo, si somos Juan Cruz, seis amigos y yo, entonces somos ocho en total y queríamos comprarnos una tablet, todos queremos comprar la misma tablet, y decimos, che, bueno, tenemos que empezar a ahorrar y más o menos en un año nos la compramos. Entonces, si nos ponemos de acuerdo y todos tenemos que poner cierta cantidad de dinero, y podríamos, capaz en 3 meses ya comprar la primera tablet si nos unimos y unimos nuestros capitales y las cuotas. Y ya esa primera tablet nos la sorteamos entre el resto de los amigos y así vamos comprando periódicamente tablets y vamos teniendo la posibilidad de que muchos accedan a esa tablet en un periodo inferior a un año. Entonces, o sea, en términos generales es interesante esta modalidad.
Obviamente que esto es una versión simplificada de cómo sería un plan de ahorro, pero bueno, este es un poco el espíritu, que ahorrando distintas personas puedan terminar generando un bienestar mayor a anticipar ese consumo, que si tuvieran que ahorrar individualmente cada uno por ese auto, tendrían que estar ahorrando mucho más tiempo. Obviamente uno va a ser el último y va a ser el que realmente termine cumpliendo ese plazo. Pero bueno, y después en la realidad, con todo, con la administradora de plan, la concesionaria, se va complejizando todo un poco más, empiezan a introducirse una serie de gastos que no están en este esquema que uno analizaría del ejemplo, y termina generando que a veces sea conveniente o a veces no sea conveniente, ¿no? Claro, sí, sí, es tal cual vos lo explicaste. En lo que es los planes de ahorro en los autos 0 kilómetros, sí se complejiza bastante más porque, bueno, son varias las partes que intervienen en este tipo de contratos. Bueno, y entonces tenemos, también esto va generando que a lo largo del tiempo se vayan produciendo distintos conflictos, y es un poco lo que vemos en este gráfico, ¿no? Como Claro, acá. en sí son varias partes intervinientes. Después, bueno, siempre tenemos ciertas complejidades a la hora de que los usuarios puedan cumplir con sus cuotas porque cambian el valor de estas, después los vamos a explicar bien por qué es que cambian el valor de esta, por cuestiones como la inflación y la devaluación hacen que suban el valor de las cuotas y quizá las personas no pueden afrontar los pagos de estas. Continuando, también tenemos acá otras de los síntomas que uno puede analizar, el creciente escenario de demoras en la entrega de los autos, ¿no? O sea, Sí, esto se da más por las restricciones que a las importaciones y problemas logísticos que generan falta de stock y por eso genera demora en la entrega de los autos. ¿qué tendría que tener en cuenta una persona a la hora de contratar o no contratar este tipo de esquemas o de, yo digo, bueno, quiero tener un auto, voy a evaluar la posibilidad de ingresar en un plan de ahorro? ¿Cuáles serían los factores que uno tendría que evaluar? Bueno, lo primero que hay cuestión a tener en cuenta, como dice ahí, es que siempre hay que leer la letra chica de los contratos a la hora de afrontar este tipo de obligaciones. Y después, capaz que otras cosas que no se dicen es esto, que las cuotas son variables, porque el valor de la cuota se calcula dividiendo el valor total del auto por los meses que se va a afrontar el plan. Por ejemplo, si es un plan de 60 meses, se divide el valor total del auto por 60 o 84, que es generalmente la modalidad que se utiliza de 84 meses. ¿Qué pasa? Después la automotriz va subiendo el valor del auto y las futuras cuotas a afrontar se divide por el valor de mercado de ese auto a sacar. O sea, se está atado a cómo las automotrices van aumentando los precios. Sí, Eh, está ajustado también a la variación del tipo de cambio. Aumenta la inflación, aumenta también el precio del auto. Aumenta el tipo de cambio, aumenta el precio. Entonces estamos un poco condicionados por los factores macroeconómicos que están impactando siempre en el precio. Claro, claro. Además que, bueno, eso es lo que terminamos de explicar recién, es lo que sería la cuota pura del valor del auto. Después las cuotas incluyen cargo extra como pueden ser los gastos administrativos, de seguro, de sello y otros impuestos más. Además, después, cuando se saca el auto, los gastos de patentamiento. Después se tiene que tener en cuenta que uno puede salirse del plan en cualquier momento, sí. El problema es que para después recibir lo que ya se estuvo pagando hasta ese momento, se tiene que esperar a que se termine el plan y después de 60 a 120 días hábiles se le va a reintegrar el dinero nada más de las cuotas puras, no se tiene en cuenta los gastos administrativos. En caso de que luego de la entrega del automóvil el usuario no pueda seguir pagando las cuotas, ahí ya sí es otro problema, porque se le va a embargar el auto y se va a ejecutar. Bueno, puede pasar que durante el plan de ahorro el modelo sea discontinuado, porque bueno, como mencionamos, son de 84 meses o 60 meses. En la mitad puede pasar que el modelo del auto sea discontinuado. Entonces, ¿qué pasa?
el plan de ahorro va a seguir con una unidad similar que puede ser más costosa, que en sí entonces le va a generar un aumento de las cuotas mensuales a todo el mundo. Se va a tener que seguir pagando esa cuota. Y esto no solo afecta al ahorrista que no recibió en el auto, eh, pues, sino que también a los que ya recibieron la unidad, que van a tener que pagar una cuota más alta. Entonces esto nos deriva en la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Entonces, ¿conviene o no conviene? Contemplando toda esta situación. A ver, no es ni un sí ni un no. Hay que tener en cuenta muchas cuestiones, a ver si te conviene entrar o no. Depende mucho en qué contexto está el país, tu situación financiera y si vos necesitas un auto ya. Como dijimos en un principio, te puede pasar que vos entras en el plan de ahorro y salís sorteado el primer mes y recontra bien, ya el primer mes te estás dando una vuelta en el auto, o puede pasar que pasaron 84 meses y justo fuiste el último sorteado. Hay que tener en cuenta un montón de variables. Ahí dejamos un link para que tengan en cuenta que le van a dar una mejor explicación que nosotros sobre ciertas cuestiones y de si conviene o no conviene. Nosotros medianamente lo resumimos. Sí, ahí hay otro punto que es importante, y con esto ya pasamos a lo próximo, es las estrategias comerciales. Es un rubro que está bastante vinculado a estrategias comerciales que hoy no son del todo leales, ¿no? Yo conozco bastantes vendedores de autos y hay gente de buena madera en este aspecto, pero también hoy dan créditos o este tipo de sistemas a gente que entra, ya saben que no tienen la solvencia necesaria para soportar una fluctuación y sin embargo, o muchas veces no hay transparencia en compartir la información, dada que hay una asimetría de que la persona que va a comprar no tiene nociones financieras básicas y se vende sueños, básicamente. Entonces es un punto a tener en cuenta y nada, es otro punto a contemplar. Y Claro, por eso es como yo mencioné en un principio de leer la letra chica del contrato, de que las cuotas pueden ser variables, de que se está tratado a ver qué pasa con el país, y si la automotriz va a decidir un aumento o no. Y después, bueno, que es mentira eso de que se paga el precio de lista con las cuotas, porque la administradora tiene gasto y después se tiene que pagar ciertos otros gastos administrativos dentro de estas cuotas. Y bueno, otra cosa que queríamos mencionar es romper con el mito de que el 0 kilómetro no es una reserva de valor, lejos está de serlo. Este, Hoy en día la compra de un 0 kilómetro, su mayor parte del precio son impuestos, y además los costos después que te lleva a mantener un auto, tenerlo en la calle. Seguros, mantenimientos, depende las preferencias y la zona donde viva el usuario va a tener que gastar seguramente en una cochera. Son todas cuestiones a tener en cuenta y que es mentira eso de que el comprar un 0 kilómetro, ya sea un auto o una moto, es lejos lo de una reserva de valor. Al pasar de los años, muy seguramente pierda. sí, ¿no? En las categorías que teníamos anteriormente de clasificación de deuda, teníamos por un lado lo que era, bueno, pública, privada, demás, pero dentro teníamos también una que era de consumo. Yo creo que entraría por este lado, ¿no? Una deuda de consumo sería. Si vos vas a comprarte un auto con la creencia de, porque muchas veces está, ¿no? Uno hasta se miente un poco, dice, "Bueno, che, no, me lo compro", y estás un poco caliente, como se dice, ¿no? O sea, con las emociones. Y decís, me quiero comprar el auto y te autoconvences de que ese auto es una reserva de valor y que después entre unos años se aprecia, lo vendes más caro. A ver si puede que, como decíamos, los precios de los autos en general se ajustan por la variación del tipo de cambio, por la inflación, o sea, van acompañando, no es que quedan siempre en su precio histórico. Pero justamente un 0 kilómetro es la decisión financiera más cara porque salís de ahí ya vale un 20% menos, salís de la concesionaria y ya vale mucho menos en el mercado y también tenés gastos de patentamiento, que capaz no es la mejor decisión comprarte un 0 kilómetro en términos financieros hablando. Por eso este mito de que es una reserva de valor en realidad no lo es. Después sí, No, no, está lejos de serlo.
Después uno puede decir, che, yo quiero tener un buen auto y te lo compras y listo, pero no, no con el convencimiento de que es la mejor inversión, sino bueno, porque querés disfrutar de tener un buen auto y estás pasando Una un buen... inversión personal, pero no como una, no es, lejos de ser una decisión financiera. Exacto, tal cual. Y después otro de los grandes aspectos que tenemos cuando nos introducimos en el mundo de la deuda es la posibilidad o el sueño que tenemos todos, el auto y la casa, ¿no? Sí. Entonces, son como los grandes sueños financieros que uno puede llegar a tener, el sueño americano del que también mucho se habla. Y bueno, acá nos encontramos en este aspecto con los créditos hipotecarios, los cuales son préstamos de largo plazo que están destinados a comprar o construir, reformar una vivienda y que esa vivienda queda como garantía, es como la hipoteca de un préstamo. De ahí viene un poco el nombre. En cuanto a los créditos hipotecarios, hoy en el mercado nos encontramos con variedad de estos créditos, en los tradicionales los créditos que son UVA, que muchos se ha escuchado nombrar en estos últimos tiempos, y también lo que es el crédito Procrear. Los tradicionales nos encontramos con dos grandes grupos, que tenemos los que son a tasa fija y los que son a tasa variable. Bueno, tasa fija en contextos inflacionarios no existe, entonces hoy lo que más podemos ver son créditos a tasa variable. Tasa fija, entonces, como dice acá la Filmina, ¿no? Se mantiene constante durante toda la vida del préstamo y tiene la ventaja de que uno puede prever esa cuota, planificar, y en cambio la tasa variable te puede llegar a jugar una mala pasada si no tenemos la planificación necesaria. Si uno ya más o menos estima, tiene una holgura, deja un margen por la posibilidad de que se produzca el peor escenario, ¿no? En el peor escenario, ¿cómo quedaría parado yo? Eso es lo que sería la prudencia para esta decisión financiera. Y bueno, y la tasa fija, ¿no? A lo largo del tiempo tiende a licuarse, entonces, ¿qué sucede hoy? Uno conoce gente que hace 30 años ha tomado un crédito hipotecario, que en un momento era muy alta la tasa y actualmente ya ha quedado bastante licuada, como se dice en términos financieros. Acá tenemos un ejemplo de cómo sería un crédito hipotecario en el mercado actual, esto debe ser a julio de 2023 los distintos montos. Acá varía, ¿no? Si es para la construcción o si es para adquisición, para terminación o ampliación de una vivienda. Entonces ahí va variando el porcentaje que te financian hasta el 80% del presupuesto de la obra o del valor de la vivienda. Y en la terminación eso pasa hasta el 50% del presupuesto y en la ampliación varía. Después, bueno, los plazos máximos son 360 meses, hoy es un poco más acotado que en otros tiempos. La tasa nominal anual que tenía en ese periodo era del 8,5%, teniendo nosotros una tasa de política monetaria cercana al 4% en este momento, mensual. Y nos encontramos también acá con la variación esta del ajuste por UVA, ¿no? Entonces, en la clasificación que teníamos anteriormente no sería una tasa fija, sino una tasa variable. Bueno, y después todas las distintas características, como decíamos, en la decisión de un plan de ahorro uno tiene que evaluar la posibilidad de tener esa letra chica, esos asteriscos que tienen que ir analizando. Bueno, acá también tenemos que ir analizando múltiples variables que quizás si uno no está involucrado en el mundo financiero es como demasiada información y uno puede cometer el error de pasarla rápidamente sin leer la letra chica y cometer esas diferencias. Por ejemplo, el seguro de incendio, que acá ya está involucrado y bueno, es importante, ¿no? El riesgo de los seguros de incendio es bajo, pero si llega a suceder es catastrófico. Entonces las compañías ya desde el primer lugar se encargan de que junto con el crédito hipotecario se contrate este seguro. Después tenemos, y lo mencionábamos recién, los créditos UVA que se introducieron en 2016. El UVA también tiene una vinculación directa con la inflación y se actualiza según el SER, que es el coeficiente de estabilización de referencia. Y bueno, nada, esa es la característica principal de este crédito.
generalmente son largos porque el banco está cubierto ante el peor escenario que es una gran devaluación, digo, una gran inflación, y el riesgo, bueno, terminamos asumiéndolo nosotros con la posibilidad que mencionamos, una tasa variable de quedar eh, en el peor escenario con la posibilidad de no poder hacer frente a las cuotas y teniendo nuestra casa, nuestra vivienda como una garantía. Sí, Acá. volviendo a lo anterior, está bueno tener en cuenta eso. En todos los escenarios pensar también cómo se pueden comportar nuestros ingresos y si vamos a poder pagar nuestra obligación acá. Sí, sí, totalmente. O sea, ese sería como la variable de análisis que uno dice, bueno, nada, ya llevo adelante este préstamo y después me fijo cómo lo soluciono, pero muchas veces, llegado el momento, puede implicar una decisión muy difícil y ya entramos en temas más legales que nada, que es uno lo que quiere evitar cuando está pensando en el sueño de construir su casa. Bueno, esto es un reporte inmobiliario que traemos un poco a colación. ¿Cuál de estos puntos considera que es que mayor duda generan un tomador de un crédito? Y ahí tenemos en el 47,7%, casi la mitad de los encuestados responden que el gran problema está en la inflación, ¿no? Otros también hablan del tipo de cambio, dos variables macroeconómicas. En eso tenemos ya casi el 60% de los casos, pero también el 20,8, el 21% menciona lo que hablábamos recién, esta posibilidad de los ingresos propios. Quizás uno hoy está pasando un buen pasar económico y quizás dentro de 5 o 10, porque son cuestiones de largo plazo en un entorno actual donde uno tiene proyectos más de mediano y de corto plazo, un mundo muy cambiante y tomar una decisión que tenés que mantener durante 20 años implica también un riesgo. Por otro lado, nos encontramos con algunas facilidades que existen en la actualidad, que son estos programas estatales como los créditos Procrear, que facilitan el acceso a la vivienda, teniendo distintas líneas, tanto para la compra de una casa nueva o para la ampliación, comprar una casa usada, para construir y demás, teniendo tasas mucho más bajas que las que uno puede acceder en el mercado, pero también solicitando ciertos requisitos, como por ejemplo ingresos, edad, no tener ya una casa determinada, entonces son créditos que ofrece el Estado, en la actualidad ya no se fomentan tanto, pero que todavía está y si uno puede acceder es interesante. Y vinculado a lo que estábamos hablando antes de los planes de ahorro, también para ese sueño del auto existe otro tipo de créditos que nos permiten llegar al mismo objetivo, que son los créditos prendarios, que son préstamos que están también garantizados por un bien, como por ejemplo en lo que decíamos recién, un auto, pero no necesariamente tiene que ser ese, y que si no lo pagas, la entidad financiera puede embargártelo a ese bien para recuperar la plata. Entonces, suelen ser, también se puede utilizar para la adquisición de una maquinaria y demás, pero bueno, es una alternativa, ¿no? Si uno va a analizar la posibilidad de llevar adelante un plan de ahorro, la alternativa posible también sería un crédito prendario. Y un poco ya cerrando con esta clasificación, quisiera ir ya a un gráfico como para analizar un poco cuál es el escenario de de la Los créditos situación hipotecarios. actual, exacto, de los créditos otorgados a personas físicas. Vemos cómo han ido evolucionando, cómo es volátil en Argentina la situación crediticia. Tenemos ciertos periodos de crecimiento que se dieron entre 2008, 2005 y 2008, 2010, 2012 y 2018, 2020, hasta antes de la pandemia, teniendo su pico también esa fecha donde salieron los créditos SUBA. Y este gráfico nos muestra un poco la fragilidad que tiene el sistema financiero argentino, que ante cualquier shock externo, como por ejemplo la pandemia, cualquier crisis como la de 2008 y demás, los créditos disminuyen drásticamente. Y bueno, habla un poco también
de la situación que tenemos en Argentina y la fragilidad del sistema financiero, que es un poco también lo que vemos acá, que Argentina comparada con el resto de Latinoamérica, estamos muy por debajo o sea, muy lejos de tener un sistema financiero sólido. Si analizamos respecto al PBI, cuál es la representación del sistema financiero, notamos que Argentina está muy, muy por debajo de lo que es Latinoamérica, y bueno, eso es un punto también a mejorar. Sí, son unas cuestiones que llevan a que sea muy difícil llevar a cabo proyectos productivos. El poco acceso al crédito que hay hoy en día que complica mucho las cosas. En el caso de que se empiece a liberar más todas estas cuestiones, pueden ayudar a que despegue más las cuestiones productivas del país. Tal cual. Así que nada, un poco la idea de este video era ir mencionando cuáles son hoy las distintas alternativas que tenemos como, como consumidores, como personas humanas, como individuos de acceder al crédito, y cuáles son los distintos puntos que tenemos que contemplar para que esa deuda a futuro no nos implique un dolor de cabeza. Sí, sí, la idea fue esta, mencionar ciertas cuestiones a la hora de tomar una decisión. Eh, Quizás el día de mañana, cuando alguien quiera entrar a un crédito hipotecario, ingresar a un plan de ahorro, que se asesore con algún asesor, porque obviamente la coyuntura del país va cambiando y en base a qué le convenga a esa persona, que ese asesor le diga qué le conviene.